Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta mesa redonda. Mi nombre es Susana Jiménez, soy responsable de desarrollo de negocio en Tiquelia y Nubora. Y hoy estoy aquí y es un privilegio para mí moderar esta mesa redonda junto a 4 grandes referentes en la cultura del talento. El tema que nos reúne hoy aquí es clave, es reinventar el employer branding. Porque hoy ya no basta con atraer al talento, hay que enamorarlo, hay que cuidarlo, hay que construir una experiencia que sea tan real como coherente dentro de la organización. Y vamos a hablar del propósito, ¿no? De ese bienestar, de las nuevas generaciones, de la salud mental y de cómo la cultura está redefiniendo estas reglas de negocio o de juego. Para ello nos acompañan, vamos a ir, como lo teníamos pues escrito, Zulema Mateos, directora global de gestión del talento de GESMAC, un placer. Gestam, perdóname, Zulema. Begoña Parada, directora de recursos humanos en Precero, un placer. Gracias. Mónica Rodríguez, directora de personas y cultura en KFC Iberia, un placer. Gracias. Ana García, vicepresidenta del talento, aprendizaje y desarrollo en Minor Hotels. Bienvenidas a las 4, es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir. Yo siempre digo de compartir vuestros conocimientos y experiencia. Todos vamos a aprender muchísimo de vosotras. Vamos a empezar con las primeras preguntas o los primeros topics. Yo voy a ir dando el orden porque así podemos ir comentando todas. Esta es una pregunta para todas, ¿no? Más allá del salario, ¿qué busca hoy el talento? Empezamos con una pregunta básica, pero cada vez más compleja. Hoy el salario ya no es el único motor. Hablamos de flexibilidad, de propósito, de bienestar, de desarrollo. ¿Vosotras qué estáis viendo y cómo equilibráis estas experiencias con las habilidades o las realidades del negocio? Ana, dame. Bueno, muchas gracias, Susana. Es un placer estar hoy aquí y contestando a la pregunta de qué busca hoy el talento, casi te diría que nosotros hemos tratado de responder a la pregunta de qué busca hoy nuestro talento, ¿no? El que tenemos ya en la empresa. Y si recordáis, la pandemia pues, golpeó muy fuerte al sector hotelero, fue uno de los grandes sectores más golpeados y nosotros lo que observamos es que hubo un trasvase de personas desde nuestra industria a otras industrias, puesto que iban buscando una estabilidad. ¿No? Y una posibilidad de teletrabajo que lógicamente la naturaleza de nuestro negocio no permitía si estabas en hotel. Entonces, bueno, pues era el momento ese de la gran renuncia. ¿Vale? Y bueno, pues cuando empezamos de nuevo, ¿no? a operar el negocio de una forma más normal, ¿no? Dentro de esa normalidad, pues dijimos, bueno, pues tenemos que estabilizar el engagement de nuestros empleados y lo que hicimos, bueno, pues en vez de ponernos a establecer o implementar medidas, lo que quisimos primero de todo es escuchar a la gente, ¿no? y tratar de entender bueno, qué necesitaba en ese momento. Entonces, bueno, pues a la pregunta de, oye, ¿cómo casas esto con la realidad del negocio? Bueno, pues al final la realidad del negocio es tu campo de juego, ¿no? Primero tienes que ver qué necesita el negocio, luego tienes que ver qué necesita tu talento y decir, bueno, pues cómo lo alineas para tratar de dar respuesta, ¿no? Nosotros tenemos 2 perfiles muy diferenciados, la gente de oficinas y la gente de hoteles, y al final lo que necesitan unos y otros puede ser parecido, pero tu campo de actuación, por la naturaleza propia del negocio, es diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, el teletrabajo o una forma de esquema de trabajo híbrido solamente es factible en oficina, ¿no? Y cuando te piden oportunidades de desarrollo, realmente donde tenemos más posibilidades de desarrollo es en hotel, porque es ahí donde está nuestra masa crítica, más de 300 hoteles, más de 6 marcas. Entonces, bueno, pues es complejo el tratar de dar respuesta al talento sí o sí. Tienes que anticipar y ponerlo siempre en relación con lo que necesita tu negocio y la naturaleza del propio negocio, que es lo que te permite hacer. Perfecto, Ana, muchas gracias. Mónica. Pues muchas gracias, Susana, y a todas por estar aquí. La verdad es que
Me siento muy identificada con lo que estás contando, Ana, porque en los restaurantes pues, nos pasa lo mismo, ¿no? Tenemos dos realidades diferentes. Una, lo que sucede en la oficina, donde manejamos las operaciones, manejamos las grandes campañas de marketing, donde suceden también la parte corporativa de los recursos humanos, y luego tenemos la parte de los restaurantes, que son 400, 8.000 personas, y las situaciones son diferentes. Aún así, y yendo a tu punto, Ana, hay una parte que desde luego desde el 2020 se ha puesto como encima de la mesa, y siempre decimos que la F de KFC es de flexibilidad, ¿no? Está constantemente en la conversación con las personas que vienen, incluso esa flexibilidad que nos podamos permitir dentro del restaurante con las dificultades que tiene el poder abrir, ¿no? Un poco más la mano en ese sentido, porque hay mínimos, ¿no? Hay mínimos que necesitamos horarios, necesitamos turnos, necesitamos cumplimiento de básicos, pero a tu pregunta, Susana, efectivamente ya no es solo eso, ¿no? La flexibilidad está encima de la mesa, desde luego, y la confianza, generarla y ganársela. Tanto en oficina como en el restaurante, y eso insistimos mucho a los equipos gerenciales de los restaurantes, que la confianza es indispensable para que la gente se sienta con la capacidad o tener esa oportunidad de crear, ¿no?, algo y tener impacto. Así que básicamente en la línea de lo que decía Ana, pues un poco en esta realidad también doble. Perfecto. Begoña. Pues en Precero somos casi 15.000 empleados entre España y Portugal, y coexisten dos grandes mundos. Por un lado están nuestros empleados de oficina, muy en línea con lo que dicen las compañeras, que trabajan mayoritariamente frente a un ordenador. Y por otro lado están nuestros operarios y operarias, que trabajan en los distintos centros de trabajo que manejamos por toda la península y que tienen un trabajo principalmente manual. En cada uno de estos casos la propuesta de valor es diferente, aunque existen atributos que son comunes. La compensación, la recompensa, una buena comunicación, empatía, eso es algo que le gusta a todos los que formamos parte de Precero. Pero luego, si me centro en el mundo más de operarios y operarias, pues ahí hay cosas como la seguridad en el trabajo, la estabilidad laboral, la confianza, la involucración, pues en cosas que es lo que trabajamos en el día a día en nuestra relación con ellos. En las oficinas pues hay iniciativas como pueden ser oportunidades de desarrollo, de crecimiento o actividades de bienestar grupales que encajan muy bien. Claro. En cuanto a estos dos mundos, sí que hay una cosa que compartimos entre todos, que aunque las necesidades y expectativas puedan ser muy diferentes, todos responden muy bien a lo que es nuestro propósito como empresa. Nos dedicamos a la sostenibilidad, a la circularidad, y nuestro propósito principal no es otro que cuidar el medio ambiente. Y esto es una razón de ser que es compartida por todos los que formamos parte de Precero, sin duda alguna. Perfecto, muchísimas gracias. Zulema. Cuéntame. Pues Gestamp se dedica a la fabricación de componentes de automóvil, una industria completamente distinta a las vuestras, pero con unas características muy similares. Tenemos también dos colectivos distintos, que son las personas que trabajan en oficina y las personas que trabajan en planta. Trabajamos en 24 países distintos, 114 centros de trabajo, 44.000 empleados, pero yo creo que a todos nos une el mismo propósito, ¿no? El propósito vinculado a la sostenibilidad y a la seguridad, y con la idea de acercar personas. Y esto sí que se trabaja mucho, y esto sí que vincula mucho a las personas que tenemos dentro de la organización y a las personas que somos capaces de atraer en el mercado laboral. Creo que tener un propósito que encaja con tu propósito vital o con tus propios valores ayuda mucho a fidelizar el talento. También tratamos de dar visibilidad a la carrera profesional. Tratamos de ofrecer distintas opciones de carrera, pues desde las carreras más vinculadas a operaciones como aquellas carreras más vinculadas a las oficinas, a los servicios corporativos.
Si tienes interés internacional, pues puedes tirar por el área internacional y tienes desde Palencia a Pune en India para desarrollarte profesionalmente. Y si quieres entornos más estables, pues te puedes quedar en tu lugar de origen. Y esto también creemos que ayuda mucho a fidelizar el talento. Perfecto, Zuleima, muchas gracias. La verdad que es muy interesante que siempre hemos dicho, ¿no? Sois sectores totalmente diferentes y yo creo que esto también enriquece a cada uno de los que están escuchando hoy aquí. Muchísimas gracias. Siguiente topic o siguiente parte de esta mesa redonda. Vamos a hablar de la felicidad en el trabajo o el storytelling, ¿no? Que decimos. Ahora vamos a hablar de esta palabra que genera tanto entusiasmo o no, ¿no? Lo hemos hablado con Zuleima, ¿no? Tanto entusiasmo como escepticismo, ¿no? Que es la palabra felicidad, ¿no? La felicidad del trabajo. Entonces, Begoña, ¿puede un empleado feliz ser nuestro mejor embajador o es un mito del LinkedIn esto? Cuéntanos. Bueno, aunque felicidad, hemos tenido bastante debate sobre esta palabra aquí, las que estamos sentadas, es algo muy, muy subjetivo. Yo creo que la respuesta es definitivamente un sí. Yo creo que un empleado feliz, satisfecho, contento es nuestro mejor embajador y la prueba es que cuando la empresa hace algo bueno por ti, pues tú llegas a tu casa y se lo comentas a tu familia o te tomas algo con tus amigos y lo comentas o con conocidos. Y eso funciona así y creo que todos tendréis ejemplos, lo habéis vivido o habéis escuchado a personas que así lo trasladan. ¿Y cómo conseguir que ese empleado o esa empleada esté contento? Bueno, esto es un trabajo del día a día y yo personalmente creo que solo si estás bien, te gusta razonablemente lo que haces, porque todos tenemos algún día que no nos gusta tanto, ¿no? O te gusta con quién, ¿no? Que eso hace que puedas estar contenta. Y para que eso ocurra, creo que en las empresas se deben dar una serie de factores tan básicos y tan complicados como que exista un buen ambiente, que exista el reconocimiento, crecimiento, equilibrio, flexibilidad, comunicación y un largo etcétera. Yo creo que detrás de la felicidad hay un componente muy, muy importante del bienestar y creo que es un ámbito que estos últimos años se está trabajando mucho en las empresas y creo que es un ámbito en el que tenemos que seguir trabajando. En Precero, por ejemplo, estos últimos años hemos implantado un programa de asistencia a los empleados, empleadas y sus familiares directos que les ofrece asesoramiento fiscal, financiero, legal y psicológico, que sabemos que son ámbitos que cuando hay algún desajuste ahí, pues todo se puede venir abajo. Y creo que esas iniciativas son las que pueden aportar a... Yo me la apunto para también comentarlo en mi empresa. Es una buena iniciativa, está muy bien, me gusta mucho. Zuleima, ¿qué papel tienen las políticas de bienestar, la salud mental, incluso la formación continua en esta construcción? Desde luego son fundamentales. Una política de bienestar, de seguridad y de salud. Que justamente estabas comentando, ¿no? Anteriormente, el tema de bienestar. Efectivamente, esto es fundamental en la organización. No solamente en Gestamp, yo creo que en todas, ¿no? Pero sobre todo en una empresa en la que nos dedicamos a fabricar componentes de automóvil, que está tan vinculado con la seguridad. Si nosotros no trabajáramos la seguridad internamente como pilar fundamental, pues estaríamos engañando un poco a la gente, de lo que hablaremos luego también, ¿no? Sí. Podemos hacer cosas dentro que luego o fuera decimos que hacemos cosas que no pasan, pues esto no puede ser, ¿no? Pero no solamente esto, o sea, las políticas de salud, bienestar, seguridad, por supuesto, pero todas las políticas que están relacionadas con personas tienen este propósito, ¿no? La política de formación continua que tú me decías, por supuesto. Si cada persona que trabaja en la organización no siente que está preparada para los retos que vienen por delante en este mundo que cambia todo tan rapidísimo, con una componente tecnológica importante, sí. Si no apoyamos a nuestros trabajadores, pues hacemos que se frustren, su salud mental y su bienestar se ve afectado. Por lo tanto, la política de formación es fundamental, pero incluso la política de selección. Os decía al principio que tenemos que tratar de incorporar personas que tengan un propósito parecido. Pues las políticas de selección también son muy importantes.
tener en cuenta que la persona cumple con las características que se requieren en la organización, que le vamos a dar oportunidades de desarrollo, que vamos a cumplir sus ambiciones, que no estamos contando cosas que no pasan, que además le facilitamos en el onboarding, le damos todas las herramientas para que su incorporación pues sea fácil, tengan un soft landing y puedan desarrollarse e integrarse en los equipos de manera fácil y adecuada, ¿no? Así que yo creo que son fundamentales. Perfecto, Sonia, muchas gracias. Mónica y Ana, ¿queréis aportar alguno de los...? Sí, yendo un poco a lo que estaba contando Begoña, desde luego la palabra felicidad la comentamos, pero vamos a irnos a otra palabra que utilizó muy bien Begoña, que es el bienestar, ¿no? Sí. Estar bien y pasárselo bien también, porque vas, disfrutas y por la mañana, aunque tengas un mal día, te levantas con un poco de ganas, sino especialmente a lo que vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Y mira, un ejemplo muy puntual que tuvimos nosotros en el mes de diciembre, tuvimos la fortuna de hacer una colaboración con Netflix para el juego del calamar y tuvimos, bueno, en la caja mágica montamos allí una locura con Ibai Llanos, 350 personas que querían con su chándal verde, ¿sabes?, ser el ganador y que la muñeca grande no les no te apuntara. matara. Correcto. Y esto generó mucho ruido en oficina y en restaurante, porque la gente se sintió con un referente ya grande, ¿no?, global, diciendo, bueno, estamos haciendo algo diferente. Me pongo el chándal, había gente que iba al chándal a trabajar tanto a la oficina como al restaurante, a los 400. Y era muy curioso porque al final lo que se generó es pasarlo bien, generó esta parte de, además de buenos números en negocio, orgullo interno. Sí. Orgullo interno. Y al final fue una experiencia real. Y yendo a lo del storytelling, al final no hay que contar una historia, hay que contar la experiencia que estás viviendo desde el negocio que estás generando, desde la experiencia que estás viviendo como parte de la marca a la que pertenezcamos y eso al final te hace ir con ganas. Yo incluso pues encontraba gente con su chándal, como digo, también con su máscara y su tal. Incluso tuvimos varias fotos en el WhatsApp de la compañía que fueron muy curiosos y nos dieron un diciembre muy divertido, ¿no? Pero bueno, desde luego, experiencia real. Y esa experiencia real hace que al final ese embajador de LinkedIn cuente lo que está viviendo, no, de manera no artificial, simplemente su experiencia, cuál es, y si la está pasando bien, seguro que lo va a comunicar con ganas. Perfecto, muchas gracias. Ana. Un poco al hilo, ¿no? Y por terminar, efectivamente lo que estamos hablando todas es de solamente podemos, o sea, solamente la marca de empresa, ¿no?, como empleador es posible desde la autenticidad, ¿no?, desde casos concretos de gente que se postula dentro de la propia empresa para levantar la mano y decir yo quiero ser embajador, ¿no?, de la empresa. Y lo mejor que te puede pasar, pues que esos empleados, persona al final, ¿no?, representen pues los diferentes targets a los que te diriges en el mercado de candidatos tipo, ¿no?, para que encuentren una conexión con esos empleados, ¿no?, que levantan la mano. Talento, ¿no?, efectivamente. Y esto tiene doble uso, porque al final te atraen los candidatos idóneos a los que vas buscando y también te hace ese autodescarte de aquellos candidatos que no se ven reflejados y, por tanto, no quieren trabajar en tu empresa. Con lo cual tiene como un doble uso muy importante. Y luego también es importante que esos empleados, personas que voluntariamente quieren serlo, también lo promuevas internamente, ¿no?, que cuenten su experiencia internamente, porque hay veces que nos olvidamos de comunicar internamente cuáles son tus fortalezas como empleador internamente, ¿no? Eso también, ¿no?, el refrescar la memoria a la gente de cuáles son tus fortalezas es también muy motivador y al final lo que hace es fidelizar el talento que ya tienes en casa, ¿no? Al final es un círculo virtuoso, tanto la perspectiva interna como la externa y siempre desde la autenticidad. Claro, pero ¿qué estamos diciendo?, ¿no? Una cosa es fidelizar, ¿no?, al empleado que ya tienes y otra cosa es captar el talento de fuera, ¿no? Pero ambos tienen que estar a la par y son sumamente importantes. Muchísimas gracias a las cuatro. Vamos a ver con el tercero topic, autenticidad en la marca empleados, clave para construir equipos leales. Justo es todo lo que habéis comentado actualmente, ¿no?, esa autenticidad,
¿no? Que hablamos, es clave para atraer y fidelizar el talento. Es fundamental que las organizaciones construyan una reputación laboral basada en realidades tangibles, ¿no? Experiencias genuinas de sus empleados. Si el employer branding dice que la empresa es un gran lugar para trabajar, debe ser un gran lugar para trabajar. Y aquí vamos con Mónica. ¿Qué estamos haciendo desde las organizaciones para que la marca empleadora no se convierta en humo? ¿No? ¿Cómo evitamos caer en un employer branding ficticio? Lo estamos comentando, la genuidad. Yo creo que lo hemos dicho en las respuestas anteriores, pero tener identidad. Aunque sea diferente a tu competencia, que sea diferente por el sector en el que estás, pero tener una identidad es fundamental. Saber cuáles son tus referentes, qué es lo que vas a contar, de dónde te agarras, cuando tanto en grandes lugares como en pequeñas conversaciones, porque voy un poco a lo que decía Begoña también, lo que pasa en el pasillo es importante, ¿no? La conversación, cómo estás esa mañana, ¿no? Y estás haciendo employer branding porque le estás diciendo a tu empleado que el departamento más corporativo que hay, que es el de recursos humanos, se está preocupando por ti, te está preguntando cómo estás, porque realmente nos interesa, nos preocupa y queremos saber. Así que la autenticidad es fundamental, la identidad única que tienes y aunque sea diferente, pero también en las particularidades está la identidad, ¿no? Quiénes somos y como compañía, y luego que nos sintamos, como decía Zulema, muy vinculados a lo que son los valores, la misión, la visión de esa compañía y sentirnos cómodos en el lugar en el que estamos, ¿no? Con ese sentido de pertenencia. Creo que al final el employer branding no hay que inventarlo. Tenemos que darnos cuenta cuál es esa historia nuestra en cada una de nuestras compañías, saber qué es lo que nos identifica, saber qué es lo que nos diferencia y contarlo, amplificarlo. Que nuestros empleados, nosotros mismos y nuestras campañas publicitarias o nuestros productos sean el mejor embajador, el mejor amplificador y el mejor portavoz de lo que hacemos dentro. Es que si lo inventas, luego es el humo, ¿no? Y dices, porque si inventas algo que no existe, llega un momento que eso se va diluyendo. Absolutamente. Y eso nos lleva también a otro tema que yo creo que es muy importante, que es el de la incertidumbre. Hoy creo que vamos a tocar el tema del apagón. Sabemos, no hay sabemos, un elefante, ¿no? Hay un elefante en la sala, pero vamos a hablar del elefante. Creo que es importante. No sabemos qué está pasando, ¿verdad? Creo que todos tenemos una versión diferente, que un ciberataque, que tal, que no hay semáforos, que si Francia, que si Italia, que si Portugal, que si España. WhatsApp no funciona, estamos todos en 2025, ¿qué hacemos sin WhatsApp y sin teléfono? Pero al final la incertidumbre nos mata. Es difícil, nos genera duda, nos genera miedos, incomodidad. ¿no? Miedos también. Miedo. Si somos capaces de transmitir qué marca somos desde la verdad, luchamos contra la incertidumbre que está afuera. Y si nosotros damos certezas dentro, aunque no sea el lugar perfecto, porque creo que difícilmente podremos encontrar uno que lo sea, vamos a poder luchar contra la incertidumbre y que la gente se sienta cómoda, confiada dentro, segura. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica. Begoña, pues ¿algo que aportar a lo que ha dicho Mónica? Sí, yo creo que para que las cosas no se conviertan en humo, es tan sencillo como hacer lo que dices y decir lo que haces. Cierto. Yo creo que es la única manera de que tu employer branding no se diluya. Y sin coherencia y transparencia, pues es que no se construye. Y la gente, algo que es auténtico y genuino, pues lo nota. Yo creo que también es importante trabajar bien el relato y las acciones y por colectivo. Y para poder hacer eso tienes que estar cerca de las personas, tienes que escucharles, tienes que involucrarles, tienes que atenderles. A veces en momentos que a lo mejor no son los más oportunos, pero si surge ahí tampoco puedes decir pues vuelve dentro de una semana porque ahora este tema no toca. Creo que el employer branding como tal para mí es la suma de muchos employer brandings pequeños que surgen a lo largo del día, a lo largo de los meses en los distintos centros de trabajo, con los distintos equipos, etcétera. Y para que esto funcione tenéis que buscar aliados, tenemos que buscar aliados. Por un lado, embajadores de marca, que nuestra experiencia es que funciona muy bien, que hay mucha gente en la organización que está más que dispuesta en colaborar y proyectar y ser altavoz de, pero también compañeros de viaje, porque una cosa es contar lo que te han hecho
para contar y otra cosa es remangarte y conjuntamente pues hacer que las iniciativas cristalicen y tengan lugar. Para nosotros, por ejemplo, en Precero, sin estas colaboraciones sería imposible llevar a cabo estas acciones. Tenemos muchísimos centros de trabajo por toda la península, España y Portugal, y si no encuentro a un gestor, una gestora, un encargado, una encargada que esté dispuesta a ayudarnos a aterrizar las iniciativas, es que no llegamos. Tenemos un fantástico equipo de recursos humanos, pero tampoco somos tantos y es que es imposible. Y para mí, pues creo que esos son gales. Y si tengo que ceñirlo a alguno, pues no te inventes. Haz lo que dices que vas a hacer y cuéntalo lo que has hecho de la mejor forma posible. Perfecto. Muchísimas gracias, Begoña. Ana, ¿qué importancia tienen los canales de escucha, ¿no? Con lo que ha dicho Mónica, con lo que ha dicho Begoña. Tienen muchísimo, ¿no? Porque aquí es lo que estáis comentando, ¿no? ¿De qué manera podéis acercaros a estas personas, ¿no? Pues, ¿cómo lo estáis haciendo vosotros con estos canales de escucha? Pues nosotros, como mencioné al principio, ¿no? Después de la pandemia lo que hemos hecho es implementar un programa de escucha continua a lo largo del ciclo de vida del empleado y hemos activado un canal activo 24/7, además de las típicas encuestas bienales o el pulso bienal. Entonces, bueno, al final los canales de escucha son un medio para actuar. O sea, lo importante de cualquier programa de escucha es lo que haces después. Porque si no, al final tus empleados se cansan. No te dirán tampoco, ¿no? Si no hay después nada, ¿no? Claro, es la no fatiga de la escucha, ¿no? Si tú estás participando y dando tu feedback y luego no ves acciones concretas, lo harás una vez, no lo harás más. Efectivamente, ¿no? Te tienes que ir ganando la credibilidad de tu gente para que vean, oye, merece la pena, estoy participando en la toma de decisiones, estoy participando en ese modelar la experiencia de empleado dentro. Pero también tenemos que ser muy realistas porque la acción cuesta más que la medición. Es decir, necesitas más tiempo para accionar, ¿no? Porque al final la experiencia de empleado es la dirección, o sea, es el modelo de personas, ¿no? De dirección de personas que hay dentro de la empresa. Entonces, sí que creo que es importante, ¿no? Que tengas la capacidad para identificar quick wins, es decir, puntos que te den esa credibilidad de forma rápida y vender internamente, oye, esto es gracias a tu feedback, porque si no ven una conexión, al final se cansan y no van a participar. Nosotros en el programa de escucha continua lo que sí ha sido posible gracias a la tecnología. Esto no es posible de otra manera, ¿no? Y a pesar, ¿no? de la naturaleza del negocio, nosotros en esos 300 hoteles que tenemos en 30 países, pues el 60% de nuestra gente no trabaja con un ordenador de mesa, no trabaja con un email corporativo y, por tanto, tenemos ahí que cómo promovemos la participación de nuestra gente. Además, en esos 300 hoteles, el 90% no tiene una figura de recursos humanos que nos ayude, ¿no? A promover internamente que la gente participe. Entonces, bueno, pues hemos armado un plan, una serie de medidas. Por ejemplo, lo que hemos hecho es consolidar todos los procesos de recursos humanos en la misma solución para hacerle la vida fácil al empleado, ¿no? Si tú tienes en el mismo lugar desde contestar a la encuesta como hacer una formación online o aplicar a una vacante, por ejemplo, pues y con las mismas credenciales va a ser más fácil. Además, las credenciales que son las mismas que utilizas para la herramienta de calidad o la de procesos, ¿no? Ya conectado con el propio negocio, con lo cual desde ahí hemos tratado de hacerles la vida fácil y además pues darles el espacio dentro de la jornada laboral para que puedan contestar a las encuestas, a las diferentes encuestas y además dándoles un dispositivo dentro del hotel porque no tienen por qué bajarse la aplicación en su móvil personal o además tienen en casa, lo que sea. Claro, entonces tienes que darles la posibilidad de contestar dentro de su jornada y desde un dispositivo de la empresa. Y luego contamos con la ayuda inestimable de lo que nosotros llamamos Hotel Ambassadors, ¿no? Que son personas que a lo mejor es un recepcionista, un camarero o la gobernanta, ¿no? que ayuda al director de hotel en promover esa solución, en resolver las dudas que tengan de las preguntas, en contar los resultados y promover el plan de acción a nivel hotel.
¿no? Y eso, sin nuestros hotel ambasados no seríamos nadie. Muchísimas gracias. Zulema, ¿quieres compartir o comentar algo de lo que hemos comentado? Bueno, compañeras. muy alineada desde luego con lo que nos cuentan. Es fundamental escuchar a los empleados y es fundamental aterrizar esa escucha. O sea, nosotros, lamentablemente, desde el corporativo aún no hemos sido capaces de elevar esa escucha. Lo que sí que hacemos es tenerla a nivel divisional, ¿no? A nivel de región geográfica. Es verdad que en empresas tan grandes las necesidades de cada uno son distintas. Es que las ¿no? generaciones son muy diferentes, yo siempre digo, ¿no? Que Y las culturas son y las distintas. culturas, bueno, claro, también las son culturas. muy distintas. No por es lo supuesto. mismo lo que un empleado necesita en China, que necesita en Claro. México, que en Estados Unidos, que en Polonia. Entonces, os decía que nosotros a nivel corporativo no tenemos esa visión, pero sí que la tenemos a nivel región. Y esto es fundamental. Hace años, seguramente algunas recordáis que desde los corporativos decidíamos qué teníamos que hacer por nuestros empleados, ¿no? Pues ahora les vamos a dar cheque comida. Y la gente lo que quería era comer en su casa. Pero oye, qué ilusión. Porque habíamos la puesto, escucha no era escucha, ¿no? Sino era Claro, de arriba abajo, ¿no? Más que de abajo arriba. decidíamos qué queríamos o decidíamos que todo el mundo quería tener una carrera profesional vinculada a un... Pues no, pues es que cada uno tiene sus motivaciones, sus ilusiones, su manera de ver las cosas y es ahí donde yo creo que tenemos que poner el foco, ¿no? Poner un micrófono a esa voz del empleado, a darle la oportunidad con herramientas de dirigir dónde quiere su carrera, dónde quiere poner su dinero de retribución flexible, dónde quiere tener sus beneficios o dónde quiere desarrollarse, yo creo que es fundamental. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Yo tengo aquí el reloj. Sí, te estoy viendo todo el rato que vas mirando por el reloj. Perfecto. Vale, pues ahora hacemos la pregunta final. Como vamos súper bien de tiempo, tenemos 10 minutos para preguntar final y son 13, con lo cual, perfecto. Podemos expandirnos un poquito tranquilamente, ¿vale? Entonces, para cerrar esta mesa redonda, yo siempre digo que me gustaría que compartierais no solo un titular a modo de resumen, sino que también los consejos. ¿Qué consejos daríais a los profesionales de recursos humanos que hoy están aquí para que su employer branding no se quede solo en una teoría? ¿Vale? Si queréis, empiezo por ti, Zulema. Sí, es muy difícil contar, lo decíamos antes, ¿no? Es muy difícil contar qué pasa en una compañía y que luego lo que pase sea otra cosa, ¿no? A día de hoy hay cientos de canales, tenemos Glassdoor, tenemos LinkedIn, las redes sociales, las personales. Hoy seguramente aquí habrá un montón de gente que tenga un amigo, un conocido, una persona que trabaje en Gestam, que diga, ay, pues ha habido una persona en Gestam que te ha contado. Entonces, sería ridículo pensar que si contamos una cosa fuera que no pasa dentro, alguien se lo va a creer. Si tenemos la casualidad de que alguien se lo cree, cuando se incorpora a la compañía va a durar muy poco. Teniendo los recursos muy limitados, como estoy seguro que tenemos todos, ¿no? Invertir tiempo en contar una cosa que no sucede, pues es perder recursos, es perder el tiempo, perder credibilidad. Con lo que yo creo que este foco en poner voz a las cosas que suceden es importante, ser transparente es importante, dar voz a nuestros empleados y hacerlos embajadores de la marca es fundamental. O sea, tener 44.000 personas que hablan de la organización en todos los lugares del mundo es importantísimo. Y si hablan bien, importante. Muchísimo mejor. Exacto. Muchísimo mejor. Así que bueno, este sería un poco mi consejo, ser reales en lo que ofrecemos. Perfecto, Zulema, muchísimas gracias. Begoña. Pues así un titular, esto es un viaje continuo. No es voy a montar un proyecto, hago un plan, empiezo tal día y termino tal día. No, las personas van evolucionando, las necesidades van cambiando y como empresa tienes que estar continuamente reflexionando con ellos y ofreciendo atributos que les hagan la vida en la empresa pues mejor. Y consejos, pues yo os daría 3. Empieza poco a poco,
porque esto a veces abruma. Si no tienes nada, pues mi recomendación es empieza. Puedes empezar por un colectivo más grande y luego ir a uno más pequeño. Hay muchísimos colectivos. Antes hablábamos de personal de oficina y personas más que trabajan en los contratos. Dentro de esos dos grandes colectivos hay muchísimos más. Así que uno, empieza poco a poco, pero empieza. Dos, fundamental que tengas compañeros de viaje. Así que busca embajadores, busca aliados que amplifiquen tu mensaje, que te ayuden a aterrizar ideas, que te ayuden a, en definitiva, poner las acciones, las iniciativas en marcha. Y tres, yo creo que tienes que preparar el terreno para que sea fértil. Entonces, esto pues no puede ser la idea loca de la directora de Recursos Humanos a nivel comité, tiene que ser compartida, pues en mi caso, por mis compañeros y compañeras. Y yo creo que para ello pues debes escuchar más que quizás hablar. Yo creo que es una muy buena forma de empezar a crear un camino y conseguir que tus propuestas tengan éxito. Perfecto, muchísimas gracias, Begoña. Mónica, Yo creo que y tus consejos a todos. Yo creo que el employer branding no se puede tomar como una campaña de marketing puntual. No es coger un propósito, añadir 3 elementos, ponerlo bonito y lanzarlo. Con lo que decía Zulema y Begoña, tiene que ser no son los 100 metros, es el maratón. Y ojalá en la media maratón ya tengamos a la mitad de la gente on board. Así que buscar otra vez, y vuelvo a lo que decíamos antes, buscar lo que te hace ser tú, buscar esa identidad que te hace diferente, porque también hay un momento en que estamos compartiendo ¿no? la plaza con otros competidores y que hace que tú seas tú y no el del lado. Eso también es muy importante. Yo creo que para mí lo de los embajadores me parece también fundamental, los detalles, ¿no? El día a día, el mes a mes que mencionábamos antes. Por último, yo creo que no hay que contar una historia perfecta, hay que contar una historia real, porque la autenticidad es lo que va a darle seguridad y confianza al que viene para pasárselo bien y hacer las cosas bien. Así que ese sería mi titular. No vamos a contar una historia perfecta, sino vamos a contar una historia real. Muchas gracias, Mónica. Perfecto. Ana. Pues por último, ¿no? de titular yo diría, ¿no? que el employer branding y la experiencia de empleado, el engagement, ¿no? La gestión del engagement, al final son dos caras de una misma moneda, que la moneda es la propuesta de valor al empleado, ya sea la perspectiva externa, bien sea la perspectiva interna, y que tienen que estar interconectadas. Y me encanta, Mónica, porque hay veces que es verdad que se nos olvida el mirar a la competencia, y es cierto que es fundamental, ¿no? Es decir, mira a tu competencia, mírate dentro, identifica cuáles son tus fortalezas que te distinguen de ellos, porque si no, al final, la propuesta de valor es igual que los de al lado, ¿no? Sí. Y esto no atrae, no te hace único. Así que esa mirada externa, a la hora de definir la propuesta de valor al empleado, me parece fundamental, y la propuesta, la mirada interna de entender qué te están pidiendo tus empleados, ¿no? Que efectivamente es continuo, que es una evolución y que no te puedes quedar parado con lo que me diste hace X tiempo, ¿no? De ahí ese viaje continuo para que evolucione esa propuesta de valor interno, para que la gente que ya tienes en casa pues se quede contigo, y las que estés incorporado vean que efectivamente lo que le han contado y lo que han visto a la hora de atraer y en el proceso de selección se hace realidad cuando están dentro. Perfecto, Ana. Bueno, pues muchísimas gracias a las 4. Ha sido un placer. Yo espero, estoy segura que habéis aprendido mucho, que todo este conocimiento y experiencia de gran valor ha sido absorbido por todos nosotros. Un placer y, espero que volvamos a coincidir en otro momento. Muchísimas gracias.